Saludos a todas y a todos. Es un verdadero gusto estar nuevamente en contacto con todas y con todos desde esta nueva emisión de Píldoras Digitales en este martes 9 de agosto del año 2022. Buenos días de aquí de Uruguay, buenas tardes en España, donde está nuestra invitada de hoy, María Miret García, periodista especialista en el área de salud. Le agradecemos muchísimo habernos atendido en la jornada de hoy. Bueno, todos estos días previos que venimos trabajando para esta oportunidad en este día. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Víctor, encantada de saludarte y de estar aquí. No, el gusto es totalmente nuestro y obviamente que agradecemos muchísimo tu deferencia por atender a nuestra invitación, porque el tema que nos convoca hoy es un tema bastante amplio, bastante actual, y consideramos que es importante para no solamente la salud mental de los periodistas y de los comunicadores, sino como lo hablábamos fuera de micrófonos, con respecto al impacto que la salud mental de los periodistas tiene en la calidad de la información, de la comunicación que se transmite a través de los medios, a través de las redes, a través de la comunicación en las salas de redacción. Pero como principio tiene las cosas, quería consultarte para poder entrar en tema, ¿cuál es la importancia que tú le das a la salud mental de las periodistas y los periodistas en general? Claro, pues efectivamente, como veníamos hablando, bueno, la salud mental es clave. No solo es una pata imprescindible de la salud, ¿no? Como ya se ha visto y como la propia Organización Mundial de la Salud ya reconoce, ¿no? Que es un aspecto imprescindible para la salud y para el bienestar de las personas. Y en concreto, en algunos sectores en los que se trabaja de una forma muy estresante, como pueden ser los periodistas, pero también los profesionales sanitarios, eh, o profesionales de primera línea, por ejemplo, durante la pandemia, efectivamente se ve que todo lo que repercuta en su bienestar o su falta de salud mental repercute en su productividad, ¿no? Eso ya no hay ninguna duda. A mí me encanta citar a Mar Cabra, que es una periodista española que ganó el premio Pulitzer por los Panama Papers y que también trabaja en un proyecto en concreto en temas de tecnoestrés y de bienestar digital. Y ella dice que periodistas saludables hacemos mejor periodismo, ¿no? O que periodistas, si no estamos bien de salud, no podemos hacer un buen periodismo. Yo creo que es la frase que resume. Sin lugar a dudas. También estamos saliendo de una pandemia que nos impactó fuertemente, amén de otras crisis que transversalizan la realidad no solamente de los periodistas, sino de todas y cada uno de nosotros, y tiene que ver con diferentes factores que se pueden analizar o pueden impactar en los periodistas y en las salas de redacción en diferente aspecto y forma, como puede ser, por ejemplo, el desempleo, el subempleo, la precarización laboral, el multiempleo, ¿no? En los sectores vinculados a la comunicación. Todos estos factores obviamente afectan de diferente manera al estado emocional de los comunicadores. ¿Cuáles serían las estrategias en base a lo que has venido estudiando, trabajando, dialogando con otros especialistas en la materia para abordar estas diferentes áreas que afectan directamente no solamente a los trabajadores de la prensa, sino a los trabajadores en general, pero analizando específicamente a los trabajadores de la prensa y de la comunicación, cómo afectan estos elementos como el subempleo, el desempleo, la precarización laboral, el multiempleo para la optimización de la labor comunicacional? Claro, mira, pues ahora mismo hay, por ejemplo, en Reino Unido han salido varios estudios que analizaban el impacto que ha tenido la pandemia y curiosamente lo que vienen a decir es que ha impactado más estos daños colaterales, digamos, la falta de empleo, periodistas que han visto reducido su sueldo o sus jornadas laborales, la precariedad ha impactado más que el propio trauma de la cobertura estresante, ¿no? Y estos datos corroboran un poco lo que ya hace años veníamos sabiendo,
en su momento, cuando yo encontré algo de literatura científica aquí en España, encontré también un estudio en Argentina, en concreto, que decía que efectivamente que los periodistas eran uno de los colectivos con más estrés laboral y en concreto lo achacaba a todo lo que está relacionado con la precariedad laboral, la falta de trabajo, los sueldos bajos, los salarios bajos. O sea que ya efectivamente hay datos que reafirman esto, ¿no? La pandemia obviamente ha venido a sumar un estrés añadido, pero ya incluso cuando yo empecé a trabajar en este tema, uno de los autores de referencia para mí fue Scott Reynardi, que es un profesor de la Universidad de Kansas, que en concreto estudia los factores de estrés en periodistas en las redacciones de Estados Unidos, de América, y él también hablaba de periodistas estresados, precarizados, con angustia emocional, personas quemadas, periodistas quemados, y en concreto también se refería, en este caso fue debido a la crisis económica de 2008 y con todo lo que trajo aparejado en las redacciones. O sea que efectivamente el problema ya estaba ahí de mucho antes, ¿no? Y ahora ha Sí. vuelto a salir a la luz. Tú mencionabas un tema clave para abordar esta temática, que es el tema de las redacciones. Estamos hablando de diferentes contextos, medios multinacionales, medios nacionales, medios regionales, medios locales, tienen diferentes estructuras en sus salas de redacción. En aquellas salas de redacción donde podría suponerse que cabría la posibilidad de existir estructuras de contención psicológicas y laborales para los trabajadores. ¿Cuál es el estado de situación de estas redacciones? ¿Existen? ¿Están dentro de lo que es la estructura? ¿Hay alianzas estratégicas, como por ejemplo con las facultades de psicología de los diferentes países para atender, estudiar, analizar y contener a los periodistas? ¿O esto está totalmente por fuera de la agenda de los medios y de las redacciones de prensa? Sospecho que depende mucho de los países, pero desde luego por ahora yo diría que globalmente está fuera de la agenda prácticamente totalmente. Efectivamente he encontrado algunas experiencias, en concreto todas han sido en medios estadounidenses y en concreto además en medios muy grandes como Bloomberg News, The Financial Times o el New York Times también, ¿no? Lo que nos hace pensar que obviamente son medios con muchísimos recursos económicos y humanos y son los únicos que me consta que han puesto en marcha ya algún programa de bienestar o salud para sus periodistas y que están funcionando con bastante éxito. Claro, no conozco la situación en muchos de los países del mundo, pero sí puedo decir que en Europa no he encontrado apenas iniciativas de este tema y en España en concreto me gustaría mencionarlo porque sí me parece interesante y creo que posiblemente es el panorama de muchos otros países, y es que en España se ha publicado un paper, una única investigación científica que aborda la salud mental de los periodistas españoles, en concreto en Aragón, en una región del norte de España, y viene a decir que uno de los problemas añadidos es que no hay ningún tipo no solo de medidas en los medios, sino que el problema principal es que no hay conciencia entre los jefes de que exista un problema de salud mental en sus redacciones, ¿no? Y este estudio es muy interesante también, no solo porque es el primero que se ha publicado en España por la Universidad de Zaragoza, sino que además compara el periodismo con otras profesiones. Una de ellas, por ejemplo, son los profesionales sanitarios, que podemos decir que después de la pandemia están tan o más quemados que los periodistas, ¿no? Profesiones que tienen una carga importante también de estrés, ¿no? Otra es la hostelería, por ejemplo. Y, sin embargo, venía a decir el investigador principal, Santiago Gascón, me comentaba un día que le llamaba la atención hasta qué punto en otros sectores, por ejemplo, en España en cadenas hoteleras o en restaurantes, ya habían empezado a tomar medidas para paliar el problema y que, sin embargo, llamaba la atención que en las redacciones no había ni siquiera conciencia de que ocurra nada, ¿no? Como decimos aquí, los jefes están a por uvas con ese tema. ¿Y esto pasa tanto en redacciones de medios públicos como de medios privados? ¿O hay algún medio público
que esté trabajando a conciencia con respecto a este tema? Al menos en España, que obviamente es el país donde más he investigado, lo único que he encontrado y que no está relacionado con la salud mental de los periodistas en concreto, pero sí hay algún medio público, en este caso la agencia EFE de noticias, que lo que sí ha sacado, por ejemplo, es un manual de cómo abordar el suicidio en los medios de comunicación y que ya está abordando al menos el tema de la salud mental en los medios, pero se está refiriendo a cómo los periodistas contamos el suicidio. No está abordando el suicidio entre los periodistas o otros problemas de salud mental en sus periodistas. Es lo único que he encontrado remoto, ¿no? El propio Ministerio de Sanidad de España también publicó en su momento una guía sobre cómo abordar el suicidio en los medios de comunicación. Se han dado pasitos en este sentido y sí que en algunos países en Latinoamérica he encontrado también algunas referencias, guías de cómo abordar los temas de salud mental, pero ya te digo, siempre hablando de cómo los periodistas deberíamos hablar de salud mental, ¿no? Pero no hincándole el diente al problema de la salud mental en nosotros mismos o nosotras mismas. Sin lugar a dudas. Por lo general, cuando se habla de salud mental en los periodistas, uno tiende a pensar en, bueno, en conflictos de gran envergadura, cobertura de guerras, coberturas de crisis, por ejemplo, terremotos, inundaciones, grandes eventos que afectan no solamente a las víctimas en particular, sino también a las personas que están en la cobertura. Analizaba el otro día, hace unas semanas atrás, una ponencia de una periodista brasilera que llamó mucho mi atención y tiene que ver con ese chip, ¿no?, que el periodista tiene que ponerse para poder manejarse en su cotidianidad, donde por lo general presenta una noticia y automáticamente en cuestión de nada, de segundos, tiene que cambiar el chip para presentar otro tipo de noticias deportiva, de farándula, y eso hace también que esa dinámica que se le exige, entre comillas, a los comunicadores, tanto en la radio como en la televisión, en los medios digitales, hace que todo pase muy rápido, ¿no? Cómo se procesa eso dentro de la mente del periodista y cómo termina en la banalización de temas tan importantes que pasan por la agenda periodística. ¿Cómo se administra eso desde la psiquis de la persona? Sí, fíjate que justo el Centro Internacional para el Periodismo ha publicado algunas referencias también, especialmente en pandemia, pero ya venían de antes, hablando precisamente de esto, ¿no? De cómo deberíamos abordar algunos temas, ¿no? Hay algunos estudios, por ejemplo, uno de Natalie Sile, que dice claro, que es que cubrir el trauma genera otro trauma, ¿no? Y para que te hagas una idea, cuando yo empecé a investigar en estos temas o a trabajar en ello, es curioso porque, claro, yo inicialmente pensé que lo que iba a crear era un proyecto muy enfocado a periodistas de guerra y reporteros, ¿no?, de conflicto. Y a medida que fui investigando, encontré que lejos de eso había muchos problemas asociados y relacionados con no solo la cobertura de eventos traumáticos, ¿no? De hecho, algún estudio dice eso, que incluso se generan problemas de salud mental en las redacciones, no solo en los periodistas que están cubriendo el trauma directamente, ¿no? Y sí hay ahora, afortunadamente, algunas guías de estilo, por ejemplo, para cómo entrevistar a víctimas de trauma, cómo acercarse a una persona que ha sufrido torturas. Ahí hay dos vertientes o dos aristas, ¿no? Como decías, uno es cómo acercarse a estas personas y cómo tratar a una persona a la que puede ser tu fuente o a la que estás entrevistando, ¿no? Que está, sobre todo si el trauma está muy reciente. Y luego es cómo gestionar tú el trauma que esto te genera, ¿no? Porque lo que se ha visto es que sí, que efectivamente genera un trauma, digamos, un daño colateral que es un trauma en sí mismo, ¿no? Sí, históricamente, tradicionalmente, a la formación, a los periodistas, a los comunicadores de las más diversas áreas, se nos insiste en no involucrarnos, ¿no?, en el tema de la objetividad, en el tema de mantenerse no involucrados directamente con la situación que se está reportando, lo que termina siendo bastante difícil, mucho más difícil de hacer que de decir. Por ejemplo, cuando uno está entrevistando a personas desplazadas,
personas migrantes que están atravesando situaciones familiares, personales y sociales muy complejas, ¿no? Y uno le está preguntando justamente, revolviendo todo ese bagaje de problemas sin la posibilidad de ofrecerle ningún tipo de soluciones, es solamente retratar esas realidades. En ese sentido, hay todo un elemento que no está siendo contemplado o no está siendo trabajado para poder avanzar en esa salud mental del periodista. ¿Cómo lo evalúas tú? Sí, sí, efectivamente, es que de hecho es increíble que salgamos de la carrera de estudiar periodismo o comunicación, según el país, ciencias de la información aquí en España, sin tener ningún tipo de estrategia ni de conocimiento sobre cómo abordar esto, ¿no? Y lo que es curioso y lo que es más impactante es que hoy en día ni siquiera los medios tengan capacitaciones en este sentido, ¿no? Habría que, sí, María, disculpa, habría que impulsar o consolidar mayores espacios académicos o del pensum académico en el área de soporte psicológico, en la formación, no solamente para aprender a escribir, a leer, a analizar, a conocer de historia, sino a buscar estrategias de apoyo para el periodista y del relacionamiento con sus entrevistados o con sus fuentes. Sí, esa es una de las principales demandas de los expertos. Vamos, la mayoría de expertos coinciden en que efectivamente tendríamos que estudiarlo en la carrera y luego los medios nos tendrían que apoyar en darnos estrategias para cómo no solo entrevistar a víctimas de trauma o no solo hablar con fuentes que han sufrido un trauma, sino empezando por cubrir conflictos, emergencias, desastres, ¿no? Catástrofes. Y, por supuesto, pasando por el tema de la seguridad, de lo poquito que hay, y depende mucho de los países, son estas formaciones en temas de seguridad, pero se suelen quedar en lo técnico, ¿no? En la parte de ponerte el casco, cómo usar el chaleco antibalas. En países como España no hay ni siquiera apenas una buena formación o una buena cobertura, dependen siempre de asociaciones como Reporteros Sin Fronteras, por ejemplo, y si los periodistas que trabajan en medios están vendidos casi en ese terreno, desde luego los freelance ya están absolutamente expuestos y son particularmente vulnerables, ¿no? Tanto a los problemas de salud mental como a los problemas de inseguridad, ¿no? Hay países en los que eso no está contemplado. Sí, leí hace unas semanas a Manu Bravo, el fotoperiodista español que es premio Pulitzer, que está cubriendo la guerra de Ucrania, y decía que a él en Estados Unidos los medios en los que colaboran le habían incluso obligado a hacer una formación y a prepararse para cubrir el conflicto, ¿no? Y en el resto de países sospecho que hay o muy poco o nada en este sentido. Aquí en España sí hay también, aparte de la labor de Reporteros Sin Fronteras, que están en muchos países, en la sección española en concreto, sí hay un apoyo en este sentido. Y también hay una formación de periodismo en crisis, emergencias y desastres, que es un curso que se imparte para periodistas, y al menos ya empieza a haber algo, ¿no? Pero efectivamente los expertos coinciden en que es algo con lo que deberíamos salir como de serie, ¿no? De la universidad y por supuesto que debería estar incorporando en los medios eso y los programas de bienestar. Clarísimamente los cuidados tendrían que ser parte del día a día informativo en una redacción. Para las personas, independientemente de que trabajen o no en los medios, las redes sociales, las plataformas digitales se han transformado en una fuente de información y de comunicación muy relevante en los últimos años, en los últimos lustros. Y para los periodistas no escapa a esta realidad. Ahora, si bien las redes sociales y las plataformas digitales pueden ser un aliado en la construcción y la elaboración periodística, muchas investigaciones también señalan de la creciente dependencia de las redes sociales, el uso abusivo de las plataformas digitales y todo lo que esto conlleva, como la ansiedad, la depresión, el tema de la angustia, también dentro de los periodistas que se suman a lo que es esta vulneración de la salud mental. ¿Cómo
vienes analizando el impacto de las nuevas tecnologías en el ejercicio de la profesión periodística? Pues es que, mira, curiosamente, hablábamos antes de la precariedad, pero tradicionalmente, además de esa precariedad, de esos bajos salarios o los despidos, el otro factor que se achacaba a los problemas de salud mental en periodistas era ese, precisamente, la transformación digital, que ya llevamos inmersa en ella años, y lo que es la hiperconexión, ¿no? La sensación de que los periodistas tenemos que estar siempre conectados y trabajando 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Con la pandemia eso ha salido a la luz, ¿no? Igual que te decía antes que algunos estudios dicen que no es solo el trauma, ¿no? lo que ha impactado más en la salud mental, sino que venía siendo esta precariedad y esta situación laboral inestable. Pero el otro factor, efectivamente, ha sido la hiperconexión y todo lo que viene aparejado a la transformación digital. De hecho, lo menciona el estudio que te citaba del Instituto Internacional de Periodismo y también una investigación que han hecho desde el Instituto Reuters, que también habla de periodistas con estrés y con ansiedad, depresión y ansiedad, como los problemas acuciantes que más están impactando a los periodistas. Y en concreto dice eso, ¿no? Que más allá de la pandemia, o sea, no solo ha sido por cubrir la pandemia en sí misma como evento traumático, sino sobre todo por todas las horas de conexión y esa sensación de tener que estar, de no perderse nunca nada, ¿no? A esta conexión digital yo le añadiría, que lo has mencionado, ¿no? en tu introducción, todo el tema también del acoso en línea, ¿no? De los problemas a los que se someten muchos periodistas. En España tenemos algún caso de periodistas, en concreto mujeres, que han salido de las redes, que han tenido que cerrar sus redes porque recibían amenazas de muerte, fotos de sus hijos, llegando ya a unos extremos muy, muy graves, ¿no? Y obviamente eso es un problema añadido ante el que la receta vuelve a ser la misma, ¿no? Empezar a incorporar los cuidados en el trabajo informativo y asumir que un periodista no tiene por qué, un ser humano no puede estar conectado las 24 horas del día, 7 días a la semana, y un periodista tampoco, porque somos personas ante todo, ¿no? Ahora te propongo darle una vuelta de tuerca a esta mirada, a esta perspectiva que le estamos dando al tema. Estamos hablando de periodistas que salen a cubrir noticias, periodistas que salen a enfrentarse a situaciones de riesgo, pero ¿qué pasa cuando la situación de riesgo se genera adentro de las salas de redacción? Estoy terminando de hacer un reportaje con respecto a una situación de acoso y violencia en salas de redacción en Paraguay, por ejemplo, en el caso puntual. Pero cuando la violencia surge o se presenta dentro del medio en el cual trabajamos, ¿cómo impacta esto en la salud mental de los trabajadores y las trabajadoras de los medios de comunicación? Fíjate que pues ese es uno de los temas de los que menos se habla y de lo poquito que se ha ido publicando de literatura científica deja entrever que es un problema muy grave en las redacciones. De hecho, hay un estudio, cuando te mencionaba el problema de que los jefes en las redacciones no atienden los problemas de salud mental, ¿no? En concreto, te mencionaba el estudio en España, pero hay algún estudio más en países asiáticos que vienen a decir esto, ¿no? Que los jefes miran hacia otro lado. Incluso encontré un paper que venía a decir que el factor principal de los problemas de salud mental, no quiero meter la pata porque no recuerdo si era en Irán o en Bangladesh, venía a ser los problemas de acoso laboral y de mala gestión del ambiente en las redacciones, ¿no? Fíjate que, de hecho, mi proyecto, yo puedo decir, bueno, ha tenido muchas patas o muchos escalones, ¿no? A lo largo del camino, pero podría decir que un poco el inicio de la gestación del proyecto fue mi experiencia personal y en concreto mi paso por 2 agencias gráficas aquí en España, 2 agencias de prensa en las que había, sobre todo en una de ellas, un problema de acoso laboral absoluto. Para que te hagas una idea, yo estuve 1 año trabajando allí y pasaron 11 personas por mi puesto. O sea, cada mes se iba alguien de la redacción, pero es que se iban, cogían el bolso, se levantaban y se iban. O sea, personas que se iban sin ningún tipo de indemnización
ni de despido, ni derecho a la prestación por desempleo, el paro aquí en España. Y eso, bueno, lo he vivido yo y creo que todos los que somos periodistas lo hemos vivido, ¿no? Es un problema que yo he abordado todavía poco, la verdad, he hablado poco en Almas Rotas, pero vamos, que debe haber una punta del iceberg, ¿no?, de la que todavía no se habla y que es uno de los asuntos que deberían también abordarse en este, bueno, llamémosle plan integral, ¿no?, de incluir el bienestar en las redacciones. Hay que empezar por los directivos, ¿no?, y las personas que están al mando, que consienten a veces situaciones que no deberían ocurrir. Tenemos muchas preguntas todavía en agenda para poder hacerte, pero no queremos perder la oportunidad de socializar contigo y con las usuarias de Píldoras Digitales. Los mensajes que están llegando al buzón a través de la emisión en vivo que estamos teniendo en YouTube en este momento y que aprovechamos la oportunidad para invitar a todas y a todos a que puedan suscribirse y compartir y comentar estos contenidos. Saludamos a Claudia Estela Prieto, que nos saluda, dice buen día desde Rivera, Uruguay. Un saludo a todos. Saludamos a Claudia. También saludamos a Daniel Lara, buen día desde Montevideo, Uruguay, saludos a todos. Juan Carlos Hernández, buenos días, aquí desde muy tempranito, conectándome desde Lima, desde Perú. Juan Hernández, me conecté porque este tema lo hemos discutido en nuestro trabajo. En esta era digital a veces la inmediatez, los me gusta, el estar pensando en el tráfico, el impacto de lo que publicamos, nos deja de lado como seres humanos, como sociedades, y en el campo laboral se ve mucho más. El ritmo acelerado de las redes no se compara con el ritmo individual y de nuestras sociedades, nos plantea Juan. Y Daniel nos dice, tremendo tema, en el caso de Uruguay es un debe que tenemos como sociedad, digo esto por la salud mental. No se quiere comprender que la primera causa de muerte en Uruguay es por suicidio y habría que discriminar cuántos de estos suicidios son o forman parte de trabajadores de la comunicación. Hoy en día los trabajadores no solo de la comunicación, sino de empresas que posicionan sus productos en la red están sometidos a grandes niveles de estrés laboral. Tú lo mencionabas recién, María. También recibimos el saludo de Augusto. Buen día desde San José, en Uruguay. Nicky Calderón nos dice, es grato conectarme y escuchar este diálogo tan necesario. Saludos desde Canelones, Uruguay. Es muy cierto lo que están hablando. Como no estoy dentro del mundo del periodismo, no llegué a imaginar sobre el impacto de la era digital en los medios de comunicación y sus trabajadores, dice Augusto Colmenares. Y remata. Qué complejo se ha vuelto todo. Si bien la era digital nos ha permitido grandes facilidades y conectarnos y comunicarnos con mayor facilidad, es complejo cuando se habla de nuestra salud. Y hablando de nuestra salud y la salud de los comunicadores, está lo que nosotros denominamos la salud comunicacional de la sociedad, porque atrás de lo que nosotros informamos hay consumidores de estas noticias que se ven afectados o se podrían llegar a ver afectados también, como son el público en general. Sí, me encanta. Mira, hay dos ideas que me han venido así a la cabeza leyendo estos comentarios, ¿no?, y escuchándote. Una es, frente a toda esta locura, ¿no?, digital, me venía el slow journalism, la corriente de periodismo lento, ¿no?, que se ha instaurado. Hace poquito veía un documental en Filming que abordaba este tema y me parece que hay iniciativas muy interesantes. En concreto, en algunos países de centro y norte de Europa ya hay alguna. En España menciono, por ejemplo, 5W, una revista de periodismo lento, ¿no? Y siento que va por ahí, claro. Lo vuelvo a decir, ¿no?, que los periodistas somos seres humanos y como humanos nos tenemos que plantear hacia dónde vamos, cuál es nuestro día a día, qué queremos para nosotros y para los que vienen después. Y eso no solo pasa por el cambio climático, ¿no?, pasa también por todo este tipo de acciones de cómo nos cuidamos a nosotros mismos, ¿no? Y mencionaba también otro compañero o compañera el tema del suicidio, que lo hemos hablado un poquito de refilón, pero mira, el año pasado organicé el primer debate sobre periodismo y salud mental aquí en España. Tenía ese sueño desde hace muchos años y conseguí cumplirlo en el Congreso de Periodismo Sanitario y Comunicación en Salud. Allí pude organizar una mesa redonda e invitar a varios compañeros y a un investigador.
Y precisamente uno de los compañeros, que es periodista freelance especializado en salud, Xavi Granda, él mencionó el tema del suicidio, ¿no? Mencionó, de hecho, el caso de una compañera nuestra de la Asociación de Informadores de la Salud que hace ya años se suicidó, ¿no? Y no he encontrado cifras sobre esto porque, claro, habría que discriminar los suicidios directamente relacionados con la situación laboral o con otras causas, porque obviamente es un problema multifactorial, ¿no? Supongo que sería muy complicado determinar hasta qué punto el estrés laboral o la situación laboral pueden ser determinantes, ¿no? Pero es otro tema que si ya es tabú en la sociedad, desde luego entre periodistas directamente no se habla, ¿no? Y bueno, es una de las patas, ¿no?, de mi proyecto. Me gustaría meterle más el diente en algún momento, porque desde luego sí, bueno, está ahí, ¿no?, presente. Sin llegar a esos límites, desde luego, lo que es seguro es que el ambiente o mal ambiente en la redacción determina mucho nuestro estado de salud mental. Y no digamos ya cuando somos periodistas freelance, ¿no?, que toda esta situación añadida de precariedad y de angustia en el terreno económico y de inestabilidad, pues claro, son factores que suman, ¿no? Y la hiperconexión, pues absolutamente. Ya hay muchos estudios y ya se está hablando bastante de bienestar digital y hay ya datos que no dejan lugar a dudas, vaya. O nos cuidamos o las tecnologías acaban con nosotros. Sí, inclusive hay este fenómeno de la inteligencia artificial donde vemos presentadores o presentadoras de televisión que ya son robots que están utilizando voces o formas de comunicarse de los seres humanos, pero que desplazan a los seres humanos dentro de la presentación. O sea, que está directamente vinculado las nuevas tecnologías con la posibilidad o no de consolidar y ver cómo se reconvierte el periodista, la periodista, para tener otros accesos a fuentes laborales. Uno de los motivos que nos motivó invitarte a participar en esta edición de Píldoras Digitales, que mucho agradecemos, era también para que nos pudieras comentar, bueno, de qué va tu proyecto en particular, cuáles son los pasos que tienes previstos para este segundo semestre del año y cómo las usuarias y los usuarios de Píldoras Digitales se pueden relacionar con tu proyecto para seguirle la pista y para poder interiorizarse sobre los elementos que maneja. Pues Almas Rotas es mi proyecto de periodismo y salud mental. Ahora mismo el proyecto como tal está alojado en mi página web. Pronto espero que tenga un site propio. Y el proyecto se articula en tres patas, digamos, ¿no? Uno es el debate. Mi propuesta era que empecemos a hablar de ansiedad, de burnout, de estrés postraumático en periodistas y bueno, y es lo que he empezado a hacer, ¿no? Y ya te digo que incluso hemos organizado ya aquí en España un debate al respecto. La segunda pata es la investigación. He revisado todo lo que hay de literatura científica. Os comentaba también que en España se ha publicado un paper y hay, en muchos países ya hay literatura, y además mi trabajo también está siendo mencionado en algunas investigaciones, o sea que ahí ya es un trabajo que está fluido, digamos, ¿no?, en la universidad y con distintos investigadores. Y por último, los recursos. Ahí ofrezco herramientas de gestión de estrés. Mi apuesta es incorporar los cuidados en el trabajo informativo y que el bienestar se introduzca en las redacciones. He creado 2 cursos. Uno es Periodismo Saludable, que es un curso de salud mental y cuidados para periodistas, y otro más específico de periodismo y trauma para reporteros en conflicto y periodistas que cubren guerras o que están amenazados o perseguidos en sus países. En concreto, periodismo y trauma ya lo he impartido en la sección española de Reporteros Sin Fronteras, y Periodismo Saludable es un curso que ofrezco también tanto online como de forma presencial. Y como parte del proyecto, bueno, el proyecto ahora tiene una newsletter que es mensual, la saco una vez al mes en español y sale también el boletín en inglés una vez al mes.
Como próximos pasos, bueno, el tema de la financiación es mi gran asignatura, ¿no? Ir siguiendo, poniendo cimientos en el proyecto para que cobre forma, ¿no? Y en concreto, bueno, pues os adelanto, me encantaría, estoy en ello, vaya, crear un podcast, ¿vale? Seguir sacando el boletín, estoy ideando incluso posiblemente una newsletter en forma de curso por entregas o algo así, o sea que seguirá saliendo el boletín. Ya llevo pues casi un año, un curso escolar de 9 meses que ha salido mensualmente. Y bueno, seguir impartiendo el curso, seguir generando debate, que era mi objetivo inicial principal, ¿no? Que hablemos de estos temas y bueno, ojalá de verdad llegue a llevarse a las redacciones, ¿no? El asunto, que es de lo que se trata. ¿Cuál sería tu consejo, tu orientación para las actuales jóvenes que están estudiando comunicación en los diferentes países donde pueden estar accediendo a esta entrevista y también a los docentes que están impartiendo la formación de comunicación en estos momentos, visto y considerando todo lo que hemos hablado en estos últimos minutos? Bueno, a los docentes, por supuesto, que tienen que entender que ya la formación en salud mental y cuidados tiene que ser parte de un programa integral de formación. A los estudiantes, si no se lo ofrecen sus instituciones, directamente les diría que empiecen a buscar, ¿no? Y que se formen de algún modo, que empiecen a buscar. Siento que ya ni siquiera es solo una cuestión para los estudiantes de periodismo y, por supuesto, los periodistas, ¿no? Sino que es algo que es una tarea como seres humanos. Me encantó, hace unos años hice un retiro con un maestro zen y él venía a decir que en un mundo en el que es impensable que no te formes en tu profesión, ¿no? Que tenemos congresos, tenemos eventos sectoriales, asistimos a eventos de networking, la formación permanente es parte de cualquier profesión. Y él venía a decir que es impensable que la formación personal no sea también parte de nuestro día a día como adultos, ¿no? El trabajo personal, ahora se habla mucho de crecimiento, de autoconocimiento, de desarrollo personal. Sea el que sea, hay que entender que la salud mental tiene que ser parte de los cuidados, igual que la mayoría de las personas tienen una rutina de ejercicio físico o practican deporte o vamos a una clase de yoga, ¿no? Entonces, yo creo que incorporar los cuidados es un tema social, global, y, por supuesto, los periodistas creo que tenemos que asumir que en nuestro caso, como el riesgo es mayor, es que sí o sí tiene que estar como en el pack, ¿no? del periodista. Más allá de trabajos pues, como el que realiza, por ejemplo, el Dark Center de Periodismo y Trauma, que ya llevan muchos años cubriendo lo que hablábamos, ¿no? Todo el trauma asociado al ejercicio del reportero de guerra o del periodista en conflicto, ¿no? Eso es una parte que todavía hay que seguir avanzando en ella, porque ya hemos visto que ni periodistas freelance ni muchos medios ofrecen cobertura ni formación, ¿no? Que estamos muy vendidos en ese terreno, pero desde luego yo creo que hay que ampliarla al bienestar, ¿no? Y el bienestar digital es una de las patas que son fundamentales. Y yo invito también tanto a estudiantes, por supuesto, como periodistas, a que, como digo, Almas Rotas por ahora está alojada en mi web, que es periodistia.es y es como estoy en todas las redes sociales, se me conoce como Periodistia. Y ya digo que yo en los recursos comparto tanto mis propios recursos como todo lo que va saliendo en el sector y recursos de otros compañeros que están trabajando, ¿no? También en el tema. Nos quedaron muchos temas en el tintero. Sabemos que la temática es sumamente amplia y profunda como para abordarla en 30 minutos que nos habíamos propuesto inicialmente. Pero antes de finalizar, te quería consultar con respecto a otro de los elementos que ha venido preocupando fuertemente en los últimos tiempos, que tiene que ver con el tema de la estigmatización. Hablábamos no solamente de la forma en que las redacciones y los jefes de redacción deben cuidar a sus trabajadores, sino también la relación que tiene la opinión pública con los periodistas y los líderes políticos que muchas veces están dentro de lo que es ese atacar al mensajero, ¿no?
el que comunica, el que informa algo que afecta algún interés de alguna corporación económica o política o religiosa, y obviamente que lo más fácil es atacar al mensajero. ¿Cuál es la estrategia entonces o el llamado que se le puede hacer desde Almas Rotas y desde esta comunicación que estamos teniendo hoy a estos líderes políticos, a estos responsables empresariales o sociales para el cuidado de la salud mental de los periodistas? Claro. Bueno, ahí yo vuelvo un poquito a lo mismo, ¿no? Que los periodistas no podemos abordar bien esos temas si no empezamos por nosotros mismos, ¿no? El trabajo empieza dentro, ¿no? Yo siempre digo que el camino es de dentro hacia afuera, ¿no? Uno hace su trabajo personal y luego lo puede sacar al mundo, ¿no? Entonces siento que esto que vemos en la sociedad, hablando de la sociedad en general, claro, generalizando mucho, y por supuesto en los políticos de no tener esos cuidados, por ejemplo, hasta ahora de haber abordado muy mal temas como el suicidio, no deja de ser un reflejo de la falta de trabajo personal que hemos hecho como adultos, ¿no? Y en concreto, los periodistas no hemos abordado bien muchos de los temas de salud mental, incluso hay medios desde los que se sigue estigmatizando a las personas con problemas de salud mental, porque es que ni siquiera los periodistas somos capaces de abordar esos problemas en nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que es otra vez la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es que tenemos que empezar por ahí, claro, por abordar nuestro propio estado mental, nuestra salud, responsabilizarnos de nuestro bienestar, para ser capaces de entender que estos temas hay que abordarlos de un modo cuidadoso, con una delicadeza, ¿no? Y ir generando también conciencia socialmente, ¿no? Porque efectivamente es que se ve incluso en los políticos. Supongo que lo que pasa en España ocurre también en Uruguay y en tantos países del mundo, ¿no? María Miret García, periodista especialista en temas de salud, directora de Almas Rotas, te enviamos un fraterno saludo desde Uruguay, un agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación y bueno, las líneas de comunicación abiertas para poder seguir analizando estos y otros temas que nos mueven y conmueven como comunicadores, tanto de este como del otro lado del océano. Muchas gracias, Víctor. Ha sido un placer estar con vosotros y nada, desde Almas Rotas seguimos trabajando por la salud mental de los periodistas. Un gusto y será hasta cualquier momento. Que pases bien. Seguimos en contacto en periodistia.es o @periodistia. Ya sabéis que podéis encontrarme y sigo a vuestra disposición. Gracias por invitarme. Igualmente, igualmente. Muchas gracias. Que pases bien. Gracias. Hasta pronto.